A ver si sale. Me llamo Félix Villagrasa, como sabéis algunos, ¿no? Desde aquí, de este barrio, sabéis que he estado trabajando 6 años en la escuela masifalera. Lo que no sé si sabéis, pues eso, que yo también soy una de esas muchas personas en Cataluña que tiene familiares, padres o abuelos de origen del resto de España. Yo también pues, me llamo Hernández y soy muy sensible a lo que piensa mucha gente hoy en día del proceso catalán, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor abordarlo desde ser una persona de familia catalana que a lo mejor no serlo. Creo que mucha gente, dadas las actuales circunstancias, esa distinción ya no se produce. Estamos metidos en una situación en que el pueblo catalán, no por motu propio, por propia iniciativa, sino sobre todo por efectos de la crisis, por efectos de la política, por efectos del cansancio de la España de la transición,
pues parece haber llegado a un final de ciclo y es importante ver que estamos en el siglo XXI y que el planteamiento de secesiones o de creación de nuevos estados no tiene que suponer la sangría, la barbarie, la guerra, la violencia, las destrucciones que generalmente eso ha costado en los siglos XIX y XX. Y casi siempre toda esa sangre, toda esa barbarie ha sido en vano, porque los procesos iniciados casi siempre han llevado a la creación de nuevos estados. Y eso en un mundo de bloques, el bloque europeo, el bloque de los Estados Unidos, el bloque asiático, una independencia tampoco no asusta a nadie, porque se sabe que todos tenemos y cada vez más interdependencias con el resto, no de Europa, para nosotros, sino del planeta. Entonces, creo que en el caso catalán va a ser, según lo que pase, pero va a ser un ejemplo para la historia de cómo se hacen las cosas civilizadamente, de cómo se hacen las cosas hablando, cómo se hacen las cosas sin amenazarse con la mano, sin recurrir a la lucha armada como otros pueblos. Va a ser un proceso, el proceso catalán, que creo que va a marcar un hito en la civilización del mundo, la civilización nuestra, la occidental, y en el mundo. ¿Y eso cómo se consigue? A través no tanto de partidos, a través no tanto de acuerdos, de parlamentos, sino a través de nosotros, de la sociedad civil, civilización, civilidad. Y esto, un ejemplo de esto, lo tenemos en la asociación Súmate, que hoy se presenta aquí, en el barrio del Espirall, en Vilafranca del Penedès, y que, en primer lugar, va a hablar su presidente y principal promotor, Eduardo Reyes, nos va a hablar de Súmate, de cómo lo ve, desde la racionalidad y también desde la emotividad. Estas historias nuestras creen que se razonables, pero nacen más del corazón y luego suben al cerebro, creo yo. Después nos va a hablar Marifé sobre que ella es educadora social y nos va a hablar sobre cómo ella ve en su terreno la necesidad de que haya un cambio en la sociedad catalana para mantener lo que es nuestro lema, un nuevo país para mejorar el bienestar. Bueno, ya lo pondremos bien, ¿no? Ya está. Y por último, Gonzalo Mayor, que es economista, que es un hombre que ha tenido toda su carrera vinculada al mundo de la empresa, también va a abundar en los conceptos económicos que se utilizan muy a menudo desde los medios de comunicación para distorsionar información y crear miedo y crear parálisis. Cómo nos va a demostrar con datos cómo hay un futuro para Cataluña si no estuviese dentro del Estado español, porque sobre todo tenemos un activo bestial, los catalanes. Y me refiero a catalanes los que vivimos en Cataluña, todos. Y es el trabajo. No hay otra, no hay petróleo, no hay oro, no hay casi recursos naturales. El campo catalán, comparado, yo he estado en Andalucía varias veces, ya nos gustaría. Esas tierras y esas vegas. No, nuestra tierra no es buena. ¿Cómo? ¿Por qué sacamos panes? Todos nosotros currando en serio y organizándonos bien, ¿no? Bueno, pues ahora ya os dejo con Eduardo Reyes y espero que tengáis una buena sesión.